Bueno, mis hermanos, como tienen allí en pantalla, el tema de hoy tiene por título el NOM, el nuevo orden mundial, asesina la libertad de expresión. Y allí de subtítulo tenemos la imagen de la bestia está cobrando vida. Ese va a ser el estudio de hoy, el análisis de hoy. Entonces, bueno, vamos a comenzar a poner las láminas, un poco para que entendamos lo que hoy es verdad presente, lo que se está cumpliendo, hermanos, se están cumpliendo las profecías, se están cumpliendo los eventos que Dios había advertido, que quizá nosotros no habíamos entendido completamente, y a la medida que se están cumpliendo entre nuestros ojos, Dios por su Espíritu nos invita a analizar, a escudriñar, y entonces descubrimos cómo se están cumpliendo las cosas. Fíjense que en este caso en especial, vamos a hablar un poco de lo que ha provocado todo lo que está pasando, ¿sí? Allí tenemos una imagen de Wikipedia donde habla de los fake news. Comenzamos hablando de los fake news, porque todo esa herida mortal que se le ha infligido a la libertad de expresión, que se le ha infligido a las libertades, ¿no? Que está levantando esta situación en el mundo entero, no es otra cosa que bajo el título de fake news. Fake news se dice que son como falsas noticias, que son difundidas con el objetivo, pues, de engañar o algo parecido, y que se han vuelto palabra importante, tema importante desde el 2017. Ahí dice que la expresión fake news fue elegida palabra del año 2017 por el diccionario Collins, y noticia falsa fue candidata a palabra del año 2017 de la Fundeu. Es decir, que desde 2017 para acá ha entrado en tema el análisis de lo que es el fake news. Ha inundado al mundo las fake news, o llamado fake news, y desde ese entonces ha estado en boca, en la palabra, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunas noticias que salieron. Dice, por ejemplo, en el marco de la emergencia global producida a raíz de la pandemia de enfermedad por coronavirus, diversas instituciones de administraciones nacionales alertaron acerca de la reproducción de noticias falsas. La OMS acuñó la expresión infodemia, y tenemos la nota, la foto, la nota, la infodemia y el peligro de la desinformación durante la pandemia. ¿Qué más? Dice, para referirse a qué se refiere la infodemia: a la sobreabundancia y multiplicación de información falsa en relación con el brote epidémico, que es la otra lámina que salió en El País. Dice, información frente a medicina, hagamos frente a la infodemia. Y dice al final, esto puede resultar un factor de riesgo adicional para la efectividad de la contención de la epidemia. Fíjense, o sea, ellos ya están colocando como que no se puede luchar contra la pandemia mientras haya, bueno, desinformación, mientras haya fake news. Y eso es interesante, por lo que vamos a seguir viendo entonces en las siguientes láminas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, que sí, si uno no sabe quién es, dice que nombre tan extraño, pero este es el director de la OMS. Y él dice, la lucha contra los rumores y la desinformación es una parte, vital de la batalla contra el virus. ¿Se dan cuenta? Para poder batallar contra el virus es fundamental el luchar contra los rumores y la desinformación. ¿Cómo es eso? ¿Acaso el virus, a menos que el virus sea un virus mental, a menos que el virus tenga que ver con ideas, o a menos que ellos estén hablando del virus de pensar por sí mismo, no tiene sentido esta expresión, porque un virus es biológico y no importa lo que tú pienses, te enfermas, y si tomas la medicina
real que cura, no importa lo que tú pienses, te cura. Pero ellos es que se están diciendo que es fundamental contra el virus es luchar contra los rumores y la desinformación. ¿Estarán hablando del virus de coronavirus o estarán hablando del virus de la disidencia? Eso es para analizar, ¿no? Pero estas son las declaraciones tal cual. Todo esto que estoy sacando aquí está en Wikipedia, dan las referencias y yo busco la fuente original y se las coloco allí en la pantalla. ¿Qué otra cosa salió aquí en las noticias? Bueno, dice bulos y fake news del coronavirus que explica la OMS. Ataques vandálicos por una fake news que culpaba al 5G del avance del coronavirus. Grupos radicalizados quemaron antenas en Inglaterra. Todas son noticias que se citan en Wikipedia bajo el título de fake news. Fake news que han afectado la lucha contra el coronavirus. La amenaza del coronavirus impulsa la demanda de información fiable frente a las fake news, nos dice El País. Entonces, fíjense todas las noticias que tienen que ver con enfatizar el hecho de que hace falta establecer una fuente única de información. Porque todo aquello, o sea, ¿a qué llaman ellos fake news y bulos? Bueno, supuestamente a las falsas noticias. Pero, ¿qué son para ellos falsas noticias? Lo que no proviene de sus fuentes oficiales. Esos son bulos y son fake news. Todo lo que no sea la información oficial. Entonces, bueno, eso es lo que aquí vemos, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos ver? Bueno, a partir del 2016 comienza la censura. La censura también en las redes sociales bajo esta misma figura de los fake news. Fíjense, por ejemplo, salió el 15 de enero del 2017. Dice, Facebook comienza a advertir a los usuarios sobre las fake news antes de la elección en Alemania. ¿Sí? Entonces, ese es CNN Business. Ahí nos advierte pues que Facebook comenzó a trabajar en contra de los supuestos bulos antes de la elección alemana. Estamos hablando del 2017 también. Entonces, resultado, en marzo 5, Facebook inicia una nueva herramienta para combatir los fake news. Es decir, gracias a todos estos clamores, entonces los señores de Facebook dijeron, bueno, tenemos que hacer algo para combatir los fake news. Recuerden, los fake news es toda información que no sea, que no venga de fuentes autorizadas. Es decir, nada que ver con prensa independiente, nada que ver con información independiente, nada que ver con opiniones propias. No, si no es algo oficial de una fuente oficial, entonces ya es un fake news. Y si es un fake news, entonces ya desde la perspectiva de Facebook debe ser combatido. Y por eso ellos comenzaron a hacer herramientas, ¿no? En Facebook para coartar esas informaciones que no fuesen autorizadas. ¿Qué más podemos tener por aquí? Ven un momentico que se me está acabando la batería del móvil y... Bueno, aquí estamos. Bueno, entonces seguimos aquí leyendo las láminas. Tenemos aquí otra diapositiva. Comienza también a analizarse el papel fundamental e importante que pueden tener un nuevo trabajo científico llamado Big Data. Dice, cómo la Big Data y la inteligencia artificial, o sea, AI es inteligencia artificial, pueden ayudar a combatir, ¿qué cosa? Las fake news. Esto es también 2017. Él dice que el mayor contribuyente ha sido identificado como las fake news. ¿En qué están hablando? Recientemente, decisiones políticas como el Brexit y la elección presidencial de los Estados Unidos sorprendieron a los periodistas y profesionales, predictores, porque vinieron cosas que no se esperaban, ¿no? Entonces dice que el mayor contribuyente a esta sorpresa política fueron los fake news. Historias y memes sin bases en la verdad que pudieron haber sido creados justamente para posicionar ciertas ideas políticas. Esta es la opinión mayoritaria. Entonces, claro, en vista de esto, están
proponiendo que el Big Data y la inteligencia artificial combatan lo que ellos llaman el fake news. O sea, que ahora comienzan a usar toda la herramienta tecnológica que tienen para combatir lo que no es toda información, noticia u opinión que no venga de fuentes autorizadas. O sea, vamos viendo cómo va creciendo todo esto desde el 2017, ¿no? Miren lo que hace Google. Google puso 300 millones de dólares. ¿Para qué? Para crear herramientas y en la lucha contra las fake news, contra los bulos. Y comienzan a verse los primeros resultados políticos o de leyes. Macron, el presidente de Francia, anuncia una ley contra las noticias falsas. Y Alemania prepara duro castigo a redes sociales por mensajes de odio o falsas noticias. Así que aquí vemos entonces cómo ya toda esta idea de combatir la fake news, del peligro de lo que llaman ellos fake news, comienza a verse no solo desde el punto de vista tecnológico en la censura de las mismas redes sociales, sino leyes, y quien da los primeros pasos en esto es Europa. ¿Para qué? Para censurar todo lo que son fake news, es decir, censurar todo lo que no sean las noticias oficiales. Acuérdense que categoría, claro, el nombre es feo, fake news, pero cuando uno va al concepto, fake news es todo lo que no es official news. Noticias falsas son todas las que no son noticias oficiales. O sea que ya no hay prensa independiente. Ya bajo esa categoría no hay prensa que sea independiente o libre. Y bueno, eso lleva al Parlamento Europeo un debate. Dice aquí el debate sobre cómo combatir las falsas noticias en las redes sociales llega al Parlamento Europeo. Y finalmente llegamos al llegadero, llegamos al objetivo detrás de todo esto. Por lo menos el objetivo presente. Dice, estas son noticias de la ONU, hasta la vacuna COVID-19 más efectiva fallará si la gente no confía en ella por desinformación. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo la relacionan? Que están posicionando estas son noticias oficiales. Como son de la ONU, son oficiales. No son fake news, son oficiales. No importa si están respaldadas o no por científicos, no importa. Eso da igual. Lo que importa es de quién venga. Como lo dice la ONU, esto es verdad. Ahora, ¿qué es verdad según ellos? Bueno, que la vacuna, ya la vacuna ya están haciéndonos entender que no va a ser efectiva. Que igual vamos a necesitar seguir confinados. Que igual vamos a necesitar seguir colocándonos otras nuevas vacunas. ¿Y quién es el culpable? ¿Quién va a ser el culpable? La desinformación, las fake news. ¿Por qué? Porque no va a ser efectiva por culpa de los que andan diciendo fake news. Ahora, lo interesante es cómo ahora no solamente han sido censurados mucha gente, porque ya tenemos tiempo escuchando de personas llamados conspiranoicos, llamados negacionistas, que fueron censurados a causa de todos estos, censurados de YouTube, Twitter, Facebook, de todas las redes sociales. En la gota más alta, en el ataque hacia la libertad de expresión, porque esto no es otra cosa, cuando estamos hablando de que todo lo que no sea oficial es una fake news, lo que están atacando es la libertad de expresión. Es decir, tú no tendrás derecho a decir lo que piensas. Solamente pueden decir lo que piensan los oficiales. Los oficiales de la ONU, los oficiales del gobierno, los oficiales de sanidad. Pero el resto del común mortal no tendremos libertad de expresión. Y bueno, ya se estaba viendo estos ataques. Pero en la gota más alta, o la gota final que está derramando el vaso, es lo que ha sucedido recientemente. Como lo tienen allí en pantalla, es cuando el presidente de la nación más poderosa del mundo, el supuestamente hombre más poderoso de la Tierra, también es censurado. Donald Trump es censurado en las redes sociales desde el 6 de enero hacia acá. ¿Y esto por qué? Bueno, justamente porque, ustedes saben, el asalto al Capitolio,
lo acusan a él de incitar a este asalto. Ya lo tienen tiempo atacando como uno de los primeros negacionistas, como uno de los incitadores al odio, como uno de los grandes desinformadores. O sea, ya le habían hecho un expediente en las redes, en las noticias, en los medios de comunicación, para que cuando hicieran lo que han hecho, no fuese tan mal recibido. Y bueno, esto es lo que estamos viendo ahora. Lo interesante es que algunos cristianos evangélicos o judíos están abriendo sus ojos a darse cuenta de lo peligroso de esto. Y fíjense, esto es interesante, esta noticia que me encontré en un periódico llamado Evangélico Digital, y dice: censura en las redes sociales es parte de la guerra de Gog y Magog, asegura Rabino. La censura se ha convertido en un tema candente tras las protestas en Washington, D.C. la semana pasada. Es una medida que muchos consideraron extrema. Twitter suspendió permanentemente la cuenta del presidente Donald Trump. Facebook siguió el ejemplo, prohibiendo a Donald Trump indefinidamente. YouTube, Snapchat, Reddit y otros han bloqueado, clasificado o eliminado publicaciones o cuentas en los últimos días. Twitter también bloqueó al general Michael Flynn, ex consejero de Seguridad Nacional y del presidente Trump. Y Facebook eliminó la página de la campaña Walk Away de ex liberales que ahora son defensores del movimiento conservador. La ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dijo que los gigantes de las redes sociales actúan de una manera que es característica oído, que esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo esta ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Dice, los gigantes de las redes sociales actúan de una manera que es característica de la China comunista. Así que tenemos algo interesante. Hemos recibido el virus de China. Y ahora no solamente el virus del coronavirus, sino el virus de herir la libertad de expresión, el virus de matar la libertad de expresión. Así que esto está, como dice aquí, tremendo, ¿no? El hermano Suco Fredo nos comenta, y esto va en relación con lo que estamos hablando, dice: el ataque a las fake news de parte del NOM va muy de la mano de lo que Pablo profetizó en cuanto a la venida del Señor, en que ellos solo quieren decir paz y seguridad con sus políticas y medidas sanitarias. Exacto. Rosín también nos comenta: Satanás por su codicia, causando daño a la humanidad, que con premeditación elaboró este plan inhumano. Todos estos personajes están amparados por la ONU, Cruz Roja, Bruselas, etc. Bueno, fíjense entonces la pregunta. Esto es para ponernos en contexto. Esto es lo que ya todos sabemos. Ahora, ¿qué significa todo esto a la luz de la profecía? Bueno, la respuesta es una frase. Significa esto que estamos viendo no está sucediendo en China ni en Europa, sino en Estados Unidos. Y esto significa que ha comenzado la transformación de la bestia de Estados Unidos. De cuernos de cordero a hablar como dragón. En Apocalipsis 13:11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Entonces aquí está en este versículo de forma comprimida todo lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. La bestia que sube de la tierra es un poder político, ya lo hemos estudiado. Daniel 7, por ejemplo, cuando dice la cuarta bestia será un cuarto reino, así que bestia igual reino, bestia igual poder político. En este caso, esta bestia sube de la tierra, como lo dice allí el versículo. Sabemos por Apocalipsis 17:15, que ya hemos estudiado en el pasado, que las aguas en la profecía simbolizan naciones, muchedumbres, lenguas. Pero en este caso no hay agua sino tierra, es decir, no hay muchedumbre, sino que hay ausencia de muchedumbre. Entonces es una tierra despoblada. Y para el tiempo de esta profecía, que es 1798, la única tierra o continente prácticamente despoblado era América. Por eso es que aquí está profetizando el surgimiento, este versículo está profetizando el surgimiento de Estados Unidos de Norteamérica.
Y lo reafirma cuando dice que esta bestia que sube de la tierra tenía cuernos de cordero, es decir, tenía apariencia de cordero. El cordero es Cristo. Y por tanto está hablando de un poder político de apariencia cristiana, protestante, lo más cercano a Cristo. Una vez más reafirma que se refiere a Estados Unidos. Ahora, específicamente son dos cuernos, mientras las otras bestias, por ejemplo, la bestia que está antes de ella, que está en Apocalipsis 13, estamos haciendo Apocalipsis 13, la bestia que está antes de ella, del versículo 11, de los versículos 1 al 10, es una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esta tiene 2. Y los otros cuernos eran cuernos de dragón, eran cuernos de bestia espantosa, pero estos son cuernos de cordero. Es decir, son cuernos más inocentes, más mansos, cuernos cristianos. Son 2 representando los 2 principios en los que Cristo resumió su mensaje. Y es el amor al prójimo y el amor a Dios. Jesús dijo, todo en el amor a Dios y en el amor al prójimo se resume toda la ley. Esos principios de amor al prójimo y de amor a Dios se convirtieron, desde el punto de vista de la política, en 2 principios que hallaron cabida en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. El principio de la libertad civil y de la libertad religiosa. Es decir, un cuerno es la libertad civil, el otro cuerno es la libertad religiosa. En cuanto a la libertad civil, ¿qué dice? Todo esto que les voy a leer es un resumen del conflicto de los siglos. Usted puede buscar ese libro si no lo tiene, escrito por Elena de White, y donde se explica los Estados Unidos en la profecía y explica estos en detalle. Y cita que la Constitución de los Estados Unidos garantiza, es la primera constitución del mundo moderno que asume pues un principio de libertad que no habían sido establecidos en ninguna nación antes. ¿Cuáles son? Bueno, primero decía, todos los hombres son creados iguales, es decir, establece la igualdad de los seres humanos. Y son dotados por el Creador con derechos inalienables. Quiere decir, inalienable quiere decir derechos que nadie te puede quitar. Ese es un derecho. Inalienable quiere decir que bajo ninguna forma, circunstancia o manera puedes perderlo. ¿Cuáles son esos derechos? Derecho a la vida, derecho a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. También establece la libertad económica. Es decir, que todo el mundo tiene derecho a ocuparse en el oficio que quiera, siempre y cuando no sea algo que dañe al prójimo. Y tiene libertad de elegir a sus gobernantes, de elegir a los que le gobiernan. Acuérdense que Estados Unidos fue fundada por protestantes que huían de Europa, en cuyas tierras habían sido perseguidos porque no tenían libertad civil ni libertad religiosa. No podían elegir a sus gobernantes. Habían diferencias de clases sociales, de nobles, de clero, de monarquía. Entonces eso no es libertad civil, porque ya de por sí establece que no somos iguales. Se van a Estados Unidos, fundan estos principios, uno de los cuernos de cordero. El otro cuerno de cordero representa al amor a Dios, que es la libertad religiosa. Y es la libertad de adorar a Dios según los dictados de tu propia conciencia. Y no solamente la libertad de adorar a Dios según tu propia conciencia, la libertad de expresar lo que crees a todo el mundo. Y este punto en especial es el punto que está bajo ataque en este preciso momento en Estados Unidos y en el mundo. Este cuerno que es parte central o que hace parte, la libertad de expresión hace parte de la libertad religiosa. Porque la libertad de expresión nace para garantizar que tú puedas compartir tu creencia. O sea, la libertad de expresión no es, mis hermanos, no es libertad para decir noticias oficiales y verdaderas según en el oficialismo. No, la libertad de expresión es para que tú expreses lo que tú crees. O sea, realmente la libertad de expresión es libertad de opinión. Y la opinión, por ser una opinión, no puede ser falsa o verdadera. Desde el punto de vista de que si es un fake news, una opinión no puede ser fake news, nunca.
Porque es tu opinión. Es tu opinión, es como tú ves al mundo. Y aunque tú opines, y yo opino, que la pandemia no existe, es una opinión. Y yo tengo derecho a ser respetado. Así, ¿por qué? Porque es lo mismo. O sea, mañana o pasado van a decir, mira, es falso que Dios existe. Es falso que el sábado es el día del Señor. Es falso que eso es un fake news. La Biblia está llena de fake news. Por tanto, hay que prohibirla. Entonces, bajo esa perspectiva, nos van a quitar nuestra libertad de conciencia, nuestra libertad religiosa. Porque parte integral de la libertad religiosa es la libertad de opinión, de expresar lo que yo creo. Entonces, cuando estamos viendo que en este momento está siendo atacado bajo la figura de fake news y siendo las redes censurando, y ahora los gobiernos sumándose a esa censura, al castigo, ¿qué es lo que estamos viendo entonces? El deseo de implantar no solo un solo gobierno mundial, sino una sola idea mundial. Nos están quitando el derecho de disentir, el derecho de pensar por nosotros mismos, el derecho de yo poder decir lo que yo creo. Los cuernos de cordero y la voz de dragón, porque termina diciendo, ¿verdad? El versículo 11, tenía dos cuernos, libertad civil, libertad religiosa. Dos principios fundamentales. Pero dice que después esa bestia termina hablando como dragón. ¿Y qué significa esto? Bueno, aquí tenemos una cita, este cuadro que tenemos aquí abajo de la bestia, dice lo siguiente, esto es desde el conflicto de los siglos. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción. Una extraña contradicción entre lo que se profesa ser y lo que practica la nación así representada. Hay una contradicción. Y luego dice, el hablar, lo que está en amarillo, lo que está subrayado, el hablar de la nación son los actos. Esto es clave por lo que está pasando ahora con el segundo impeachment contra Donald Trump. El hablar de la nación son los actos, las acciones de sus autoridades que legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su fe. ¿Se dan cuenta? La profecía bíblica nos dice que esta nación no es que cambie de cuernos. Ojo, yo quiero que analicemos esto bien. No nos dice que esta nación tendrá ahora cuernos de oso. Bueno, el oso no tiene cuernos, pero cuernos de ¿qué? De carnero. O que tendrá cuernos de otro tipo de animal. No nos dice que va a tener otro cuerno. Dice que va a hablar como dragón. ¿Por qué digo esto? Porque lo que está diciendo es que conservará sus cuernos de cordero, pero ahora hablará como dragón. Y el hablar, noten, es el acto de sus autoridades legislativas y judiciales. No menciona aquí que el hablar de la nación son los hechos de sus autoridades ejecutivas. Me explico. En las democracias, específicamente en Estados Unidos, básicamente hay tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Esos tres poderes que antes estaban en la mano de los reyes y los monarcas, en la monarquía, en una sola mano, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ahora se han dividido y se controlan unos a otros. El poder ejecutivo representa a todo lo que es el presidente y todo lo que es los ministerios y los gabinetes. Ese es el poder ejecutivo. El poder legislativo representa a las cámaras, a las cámaras de Estados Unidos, el Senado y el Congreso. Esos son los legislativos que hacen las leyes. Ejecutivo es el que ejecuta las leyes. Y el poder judicial representa al Tribunal Supremo, que son los que juzgan basado en la ley.
Entonces, teniendo en entendimiento estas tres cosas, lo que nos dice aquí, lo que nos explica el Espíritu Santo por medio de la profeta, es que el hablar de dragón no es un acto de sus autoridades ejecutivas. Es decir, no es el presidente, ni este, ni ninguno que venga, quien va a hacer que la nación hable como dragón. ¿No? Nos han hecho ver mal la profecía porque no se da cuenta de los detalles apocalípticos. Es quien hace el cambio, quien hace que la nación cambie, quien levanta la imagen, quien establece el decreto de muerte, quien establece la ley dominical, son o sus autoridades legislativas o sus autoridades judiciales, no el ejecutivo. Por eso es que siempre toda esa paranoia, que ahí hay un poco de razón, es que Trump ya tiene firmada la ley dominical, que Trump va a poner. No es Trump, no, ni Trump ni ningún presidente. Si usted cree, ojo, si usted cree en la que está escrito, ¿no? Escrito está que es el hablar. Y que ese hablar es o los poderes legislativos o el poder judicial, no el poder ejecutivo. Y lo que estamos viendo, el impeachment, lo está haciendo el poder legislativo. Entonces, son estos actos que están haciendo, porque están haciendo un juicio político contra Trump por sus palabras, por su expresión. O sea, están coartando la libertad de expresión del presidente de los Estados Unidos. Y si lo hacen con él, nadie quedará seguro. Como dijo Jesucristo, si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? ¿Qué significa el dragón? El dragón está en Apocalipsis 12, es Roma. El dragón representa a Roma. Es el que persiguió a Cristo cuando nació. Y ese fue Herodes. Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años. Otro de la descendencia herodiana, no Herodes mismo, sino el tercer Herodes, porque después de este Herodes, vino Herodes Arquelao, el hijo de Herodes. Y luego de ese vino Herodes, el Herodes Antipas, el que mató a Juan el Bautista, pero fueron todos de la misma línea de Herodes, la dinastía herodiana. ¿Y por qué mató a Juan el Bautista? ¿Por qué el primer Herodes mandó matar a los niños? Porque esto para entender qué es el espíritu del dragón. Y entender entonces cómo es que Estados Unidos está hablando y va a hablar por medio del legislativo y el judicial. El dragón entonces es Roma. Pero ¿por qué el primer Herodes mató a Cristo? Bueno, una frase clave. Llegaron los magos de Oriente y se turbó toda Jerusalén y Herodes también. ¿Y por qué? Porque los magos dijeron, ¿dónde ha nacido? ¿Dónde está el niño que ha nacido? Hemos visto que ha nacido el rey de los judíos, su estrella hemos visto. Y hemos venido para adorarle. Ahí está, hermanos. Si no se ven, está hablando del nuevo orden mundial de aquel tiempo. Había un nuevo orden mundial. Roma gobernaba el Medio Oriente, gobernaba la tierra gloriosa, gobernaba Judea. Y puso a Herodes Idumeo. Herodes no era de la descendencia de David, no era ni judío. Así que no tenía derecho, según la ley que Dios le dio a Moisés, a ser rey. Y cuando escucha que vino el rey de los judíos, su cargo estaba temblando. O sea, él dijo, mira, yo estoy usurpando un gobierno y ha nacido el rey que corresponde y ese va a venir a tomar mi reino. Y por eso es que Herodes dijo, mátenmelo. Como de toda la vida, cuando alguien quiere un cargo de rey o de monarquía o de gobierno y puede obtenerlo, pero hay algunos que se le oponen, manda a matar a toda esa descendencia para que no puedan gobernar sino él. Eso estaba haciendo Herodes. Herodes estaba usando todo su poder para impedir, para mantener su orden político, religioso. Y su orden era su propia ley, que ahí es cuando entra Juan el Bautista. Juan el Bautista critica a otro de esa misma dinastía porque estaba viviendo con la mujer de su hermano. Y según la ley de Dios, no podía. O sea, la ley del reino de los cielos
no le permitía eso y él no quería ese reino, él quería su propio reino. Por eso mandó a matar a Juan el Bautista. Y finalmente, ese mismo Herodes que mandó a matar a Juan el Bautista también menospreció a Jesucristo y consintió en que Pilato matase a Jesús. ¿Y saben por qué mataron a Jesús? Por la misma razón, lo dice Juan 19. Los fariseos le dijeron, él se proclamó, se hizo rey de los judíos. Y según nuestra ley debe morir porque se proclamó a sí mismo rey de los judíos e hijo de Dios. Y le dijeron a Pilato, no tenemos otro rey, porque Pilato le dijo, bueno, si es vuestro rey, juzgádle según vuestras leyes. Y ellos dijeron, no, no tenemos otro rey sino César. ¿Se dan cuenta? Mantener el status quo, mantener la paz, la pax romana, paz y seguridad. Y eso es el dragón. En el Imperio Romano no había libertad civil, no había libertad religiosa. Roma pasa de república a imperio. Y lo que nos está diciendo esta profecía entonces es que el Congreso y el Senado y el Poder Judicial transformarán Estados Unidos en lo que queda todavía, poquito que queda de democracia, lo van a transformar y lo están transformando en un imperio. Y eso nos da paso a la siguiente lámina, porque estamos aquí ahora, vamos a constatar y profetizar. A hablar como dragón. Si los cuernos de cordero son libertad civil y libertad religiosa, el dragón se opone a esos dos cuernos y en lugar de la libertad civil pone control civil. De cordero a dragón. Cordero, libertad civil. Dragón, control civil. Lo tienen allí en la pantalla. En lugar de libertad religiosa, control religioso. En el control civil dijimos, no, el conflicto de los siglos nos dijo que la libertad civil era que todos los hombres son creados iguales. Eso dice la Constitución. Pues ¿saben qué? Ya no se cree en la creación. Ya la voz oficial de la ciencia es la evolución. Y según la evolución no somos iguales. ¿Se dan cuenta? Otro de los elementos de libertad civil, derecho a la vida. ¿Será que en el control civil no habrá derecho a la vida? ¿Estará hablando al aborto? ¿Estará hablando a la eutanasia? Porque dice que si uno de los derechos de libertad civil es los derechos inalienables a la vida, entonces ahora se está coartando ese derecho y se están colocando ideologías contrarias a la libertad civil. Libertad, ahora hay esclavitud, una forma de esclavitud, nos tienen confinados, no hay libertad de tránsito, estado de excepción. En lugar de la libertad económica hay control económico y lo profetiza Apocalipsis 13 que dice no podrán comprar ni vender. ¿Se dan cuenta cómo esto va en ese camino? ¿Qué más vamos viendo? Lo último, pusimos un punto allí, decía libertad de elegir a su gobernante. Y no estará hablando aquí de la falsificación, de un fraude electoral. No estará hablando que se acortará la libertad de elegir a su gobernante y se hará una ideología de que se están eligiendo, pero realmente estarían falseando las elecciones. Hermanos, esto es todo lo que está allí. Estamos simplemente extrapolando. Si la libertad civil, según el conflicto de los siglos, es creación igual, todos somos creados iguales, derecho a la vida, a la libertad, a la felicidad, libertad económica y libertad de elegir, entonces cuando se transforme en dragón, ahora que se está transformando en dragón, todas estas libertades están siendo coartadas o falsificadas. Y por consiguiente, el control religioso es lo mismo. No libertad de adorar a Dios según la conciencia, porque solo se impondrá la adoración a la bestia y a su imagen. No habrá libertad de expresión. No libertad de expresar lo que crees, sino que habrá muerte de la libertad de expresión. De todos estos puntos que según estamos analizando es lo que vendría bajo Estados Unidos hablando como dragón, estamos viendo que todo esto prácticamente ya se ha cumplido. Ya se ha cumplido. Ya se está hablando de todos estos elementos. Solo faltarán uno o dos.
Y los actores principales en el impeachment de Donald Trump, en que le quitan a él su libertad de expresión y va a sentar un precedente, es justamente un control religioso, es la muerte a la libertad de expresión, a la libertad de expresar lo que crees, de tu propia opinión. En otras palabras, estamos siendo testigos de esto. Estamos siendo testigos de la muerte de las libertades en los Estados Unidos. Esta censura y control está imponiendo una única verdad. Está imponiendo el espíritu de intolerancia y persecución del dragón. Así que estamos, no hay duda, entrando en el tiempo del fin. Estamos siendo testigos de la transformación total de Estados Unidos en un dragón. ¿Quién está ejecutando esta transformación? Las autoridades legislativas. Son quienes están haciendo esto. Están haciéndole el juicio político por las opiniones que él expresó. O sea, le están diciendo y sentando precedentes. Ni siquiera el presidente de los Estados Unidos, y menos los demás, tendrán libertad de expresar lo que creen. Usted no tendrá libertad de creer una mentira, ni siquiera de expresarla. No habrá libertad de expresión y por tanto no habrá libertad religiosa. Porque así no me van a catalogar. Ahora, ¿qué nos pide Dios? ¿Qué nos dice Dios? Dios nos dice lo que les dijo a los discípulos. Y esto me llamó la atención porque decía, bueno, ¿qué le dijo el Señor a los discípulos? Esto es justo después del Pentecostés, Hechos 4. Llamándolos, estos son el Sanedrín, llamándolos a Pedro y a Juan, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Es decir, y el poder político religioso, el poder religioso de Sanedrín, apoyado por el poder político de Roma, llamaron a los disidentes Pedro y Juan y le dijeron no tienen libertad de expresión. ¿Qué no pueden expresar? Porque es un asunto extraño. Alguien va a decir, pero es que sí, si lo dejan hablar. Sí, tú puedes hablar, pero no te engañes, no puedes hablar de todo libremente. Y en especial a Pedro y Juan le dijeron, ustedes pueden hablar de lo que quieran, pero no pueden hablar, ahí está la palabra hablar, ni enseñar de Jesús. Es decir, que le dijeron una ley, el Sanedrín le dijo una ley a Pedro y a Juan, no tienen libertad de expresión sobre Jesús. ¿Cuál fue la reacción entonces de los discípulos? Bueno, le dijeron, sí, Sanedrín, perdónenos, disculpe que hemos hecho algo malo, no volverá a suceder. No, esa no fue su respuesta. Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esa, mis hermanos, debe ser nuestra respuesta desde ya. Debe ser nuestra respuesta desde ya. No dices, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Hermano, tú no puedes. Hermana, tú tampoco puedes. Yo no puedo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. No tenemos esa autoridad de parte de Dios. ¿Qué pasó con los apóstoles? Le dijeron esto y lo soltaron. Y fueron, y ya ellos habían dicho, mira, nosotros no vamos a dejar de decir de Jesús. Nosotros no vamos a coartar nuestra libertad. Nosotros no nos vamos a autocensurar para tener la libertad, para tener libertad en las redes sociales, para que no nos metan presos. Nosotros no nos vamos a autocensurar. No nos vamos a autocensurar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y cuando lo soltaron, fueron y predicaron de Jesús. Fueron y predicaron su opinión. Digo opinión porque era lo que ellos habían visto y oído. Es una realidad, claro que es una realidad, pero para ojos de los incrédulos, esa era su opinión. Pero ellos tenían derecho de expresar su opinión. Pero su opinión no era cualquier opinión, porque ellos dijeron lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Y qué pasó? Versículo 18, entonces volvieron a echar mano de los apóstoles, los pusieron en la cárcel. Hermanos, yo sé que no es bueno lo que no es una noticia alegre lo que voy a decir, pero es
tengo que decírselo porque si no les sería mentiroso. Dios quiere que alguno de nosotros vayamos a la cárcel, como fueron los apóstoles. Así que, hermanos que están presos por otras circunstancias o que han conocido el Evangelio en la cárcel, nosotros pronto le haremos compañía. Muchos pronto les haremos compañía, porque no podremos dejar de decir lo que hemos visto y oído. A Pedro y a Juan lo echaron en la cárcel. El ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó y les dijo, me llama la atención porque el ángel abre las puertas y en lugar de decirle a Pedro y a Juan, Pedro, Juan, huyan, vayan a otra región, fuera de Galilea, fuera de Judea. No, el ángel le abrió las puertas de noche, los sacó y les dijo, vayan al templo. Y estando en el templo, así, en plena luz del día, lleno el templo, hablen al pueblo todas las palabras de esta vida. Si eso no es desafiar la autoridad, no sé qué otra cosa puede ser. Y es una orden de parte de Dios que trajo el ángel. Vayan. Y fueron. Y fueron y predicaron el evangelio, mis hermanos. No podemos dejar de decir lo que Dios nos ha mostrado y lo que hemos pues oído. Nosotros, en este tiempo, ¿cuál es nuestro mensaje? Nuestro mensaje está allí. Las palabras de esta vida están allí. El mensaje del tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y no toma señal, toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá de la ira del día, la ira de Dios, el cual está echado por el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube por siempre jamás. Los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando nosotros estamos diciendo este mensaje, cuando estemos proclamando que no se puede adorar la bestia y a su imagen, estamos oponiéndonos al nuevo orden mundial y su agenda. Porque la bestia y la imagen es lo que hemos leído, Apocalipsis 13. Todo lo que está pasando lo que se está haciendo en Estados Unidos no es más que darle vida a la imagen de la bestia. Es la imposición de una ideología, de un dogma, de una opinión religiosa. Y eso, si nosotros nos sujetamos, sería adorar a la bestia. Si Dios me dice, habla, y yo no hablo por miedo, porque no tengo derecho, porque me han coartado la libertad de expresión, y yo tengo miedo de lo que me van a hacer si yo contradigo, estaría adorando. Eso fue lo que pasó también en Babilonia. Se levantó una imagen, el rey y el poder político levantó una imagen, y dijo, todo el mundo tenía que adorarla. Y los únicos hebreos en todo eso, 3 hebreos, dijeron, no nos postraremos. Aunque nos echen en la cárcel o que nos mate, no nos vamos a postrar. ¿Y qué fue lo que pasó? Los echaron al fuego. Pero Dios los libró. Entonces, nosotros tenemos que tener esa fe de Jesús, esa fe de estos jóvenes hebreos, la fe de los apóstoles que diga, si tú me vas a soltar porque piensas que yo no voy a hablar, porque yo me voy a autocensurar, ya sea que en las redes, entonces olvídate, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y hemos visto que el papado es la bestia y que no tenemos que adorarlo. Que las iglesias protestantes aliadas con el poder político en los Estados Unidos son la imagen y no tenemos que adorarla. Que hay que oponerse a ese nuevo orden mundial, que hay que oponerse a esa agenda 2031. No podemos dejar de decir eso. Y nos oponemos no porque somos tercos, rebeldes, porque somos fanáticos, porque somos homofóbicos o somos negacionistas
o somos fanáticos que se nos ha volado la cabeza, o porque somos, nos van a decir también, aunque no seamos, nos van a decir porque seamos terraplanistas, etcétera. No es por eso, es porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Y qué es lo que hemos visto y oído? Que la salvación solo está en Jesús. Que la verdadera paz y seguridad solo está en Jesús. Que aunque todos estos poderes piensan que si ellos imponen su agenda va a haber mejor desarrollo a los seres humanos, si no les decimos a la gente sus pecados, habrá más tranquilidad, prosperidad en la nación. Eso es falso. Eso es falso. Si no, ellos piensan eso, pero eso es falso. La única felicidad está en Cristo Jesús. La única paz está en Cristo Jesús. No hay otra. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. O sea, no hay paz en el pecado. No hay paz en el pecado. Ni hay seguridad en el pecado. La convulsión que sufre la naturaleza no es producto del carbón ni de esas cosas, ni el uso del no, ni el clima, no. Todo esto está ya dicho en la palabra. La tierra vomita a sus moradores porque falsearon el derecho, traspasaron el pacto, quebrantaron el pacto sempiterno. Por eso es que la tierra está consumiendo a los hombres. Es así. No es otra. La causa, si hay un calentamiento global, la causa no es otra que el pecado. Si hay un coronavirus, no hay otra causa. Una peste, no hay otra causa que el pecado. Y la salvación por el pecado es Cristo y su justicia. No hay otra. No hay hojas de higuero que valgan. No hay sacrificios de frutas que valgan. No hay sacrificios de animales que valgan. No hay. No hay ninguna observancia de leyes humanas que valga. La paga del pecado es la muerte y se requiere la muerte del pecador. Y la muerte del pecador fue Cristo, que se hizo pecador por nosotros, tomó nuestro pecado y murió para pagarlo. Y solo si aceptamos a Cristo, nuestros pecados se irán. Nuestros pecados serán perdonados, limpiados, borrados. Es la única salvación. Que Dios nos ayude. Nos vienen tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos en los cuales vamos a ser probados, pero en ese tiempo estaremos protegidos como los jóvenes hebreos. Quizás no lo veamos, pero Jesús estará con nosotros. Enviará a sus ángeles, enviará a sus ángeles guardianes a cada uno de sus hijos, para protegerlos según sea el caso. Algunos serán librados milagrosamente como los jóvenes hebreos o como Daniel. Otros, como dice Hebreos 11, serán aserrados, muertos, andarán errantes. Pero todos, tanto los unos como los otros, venceremos por la fe. Así que aferrémonos a la fe y sepamos pues que pronto el reino de Dios estará establecido, un reino de verdadera paz, de verdadera felicidad y eterno. Eterno como Dios que es eterno. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias por habernos pues acompañado en este estudio. Seguiremos compartiendo con ustedes todas estas profecías y estas noticias proféticas. Como siempre les recuerdo, necesitamos ser como buenos bereanos, escudriñar estas cosas por ustedes mismos. Hay muchos que hablan de la antorcha profética de este servidor. Hay muchos que dicen muchas cosas, mienten, falsean, porque no quieren recibir el mensaje y atacan entonces al mensajero. Pero olvídense que el mensajero no es lo importante. Seguramente que yo soy peor, yo como humano soy peor que lo que dicen de mí. Ténganlo por seguro. Así que nadie me defienda a mí, porque seguro que tienen razón o soy peor. Pero busquen el mensaje, defiendan el mensaje. El mensaje es de Cristo. Y si quieren saberlo, escudriñen por ustedes mismos, como buenos bereanos.
Constátenlo, véanlo por ustedes mismos con sus propios ojos y ya digan como la samaritana, hermano John, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos visto y hemos creído que estas cosas son así. Así pues que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a permanecer fiel en todas las cosas. Y vamos a despedirnos pues cantando un himno de lo que pronto acontece, y es el himno de Jesús pronto volverá.